Hola una vez más, eruditos de la Gran Academia, bienvenidos a Orbital Operations. Estamos hoy aquí para hablar del torneo de Eldfall que hemos tenido este mes, cortesía de Kekolandia Miniaturas y de nuestra Guildmaster Marina, que ha organizado este torneo mañanero de Eldfall. Y yo ya hacía tiempo que no había tenido tiempo de jugar a Eldfall, no estaba participando de la liga que estaba organizada y pues no había tenido oportunidad de ir a los últimos torneos, así que le tenía ganas ya de echar una mañanita con mis chicos de los Sun Kingdoms. Y bueno, íbamos a ver qué tal iba a ir este torneo. Y yo decidí cambiar un poquito la lista. No quería ir con la invocadora. Y sabéis que una miniatura que a mí me gusta muchísimo, muchísimo de los Sun Kingdoms son las bailarinas. Y justamente esta semana, pues ya a sabiendas de que había torneo, dije, va, voy a ponerme por fin a pintar a las bailarinas a ver si puedo probarlas en el torneo. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito cómo quedaron, así también vais cogiendo ideas si las tenéis que pintar vosotros. Aquí tenéis a mis dos bailarinas, una blanquita y otra negrita, para que hagan el combo de Yeti Chocolate, ¿vale? Y nada, esta sería la Voidmancer, ¿no? Y esta es la Aeroturga. Una de las dos la conversioné un poquito para que no tuviera el chal este con las mismas formas y así también se distinguen más no solo en los colores sino también en la miniatura, ¿no? Porque al final lo que es la miniatura es la misma pose, pues al final dando un poquito de juego a la variación, ¿no? Y esta sería pues por detrás la Voidmancer y por detrás la Aeroturk, ¿vale? Que le hice las rayitas de gatito a la cola para que se note más que son chicas gato. Así que bueno, como os dije, yo iba a estar jugando. No voy a llevar la Aeroturga porque aún no la he jugado suficiente y no me sentía aún muy cómodo probándola. Y además es un perfil de soporte que necesitas tener bastante claro cómo funcionan las cosas para hacerlo funcionar. Y yo ahora, después de 3 meses que casi no había tenido tiempo de jugar, pues no me sentía confortable llevándola, ¿vale? Así que os voy a enseñar mi lista. La lista que voy a llegar, lo vamos a jugar todavía con las reglas de la temporada 0, ¿vale? Recientemente sacaron las reglas ya de temporada 1 en que se juega a 85 puntos. Nosotros aún de momento estamos jugando a 65. Va a ser nuestro último torneo en este formato, ¿vale? Entonces mi lista, básicamente mi idea era tener a la Voidcaster como primera atacante, ¿vale? Para hacer el mayor daño posible a las tropas enemigas, pero sabemos que es de papel, entonces sí o sí me tocaba llevar una Taskmage Explorer para hacer de ambulancia medicalizada. La voy a llevar con la iba a decir carpeta, pero no es carpeta, la alfombra voladora y el medikit y un pouch para coger objetos de misión si se tercia. Y luego, la tercera pieza del equipo iba a ser un Academy Expeditioner. ¿Por qué? Porque básicamente con el Casting Amplifier tiene alcance 20. Y uno de los problemas que me encontré muchas veces jugando, especialmente contra jugadores de Soga, es que tienen arqueros que llegan a 24 y no te dejan salir del despliegue, depende de cómo te los coloquen, ¿vale? Entonces dije, bueno, con el Academy Expeditioner, como tiene dos heridas, además, es bastante tanky, pues si hace falta puedes avanzar y dispararles en tu turno activo. Y además en turno reactivo, contra la mayoría de ejércitos que no se hayan pagado casting amplifiers, les vas a ganar el rango, ¿vale? Entonces esa era mi idea. Entonces mi idea era pues forzar a que los enemigos tuvieran que venir hacia mí para enfrentarse a la Voidcaster, ¿sí? Así que bueno, este era mi plan de juego. Luego vamos a ver qué iba a pasar, ¿no? Así que os explico. La primera partida la iba a jugar contra Marina. Marina estaba jugando Helian League y dejadme que pongamos aquí rápidamente el boli para marcaros las objetivos de misión, ¿vale? Aquí básicamente la primera misión, no me sé de memoria los nombres de las misiones, perdonadme, pero básicamente esta es una misión que tenemos dos elementales aquí de tierra, uno en cada lado, y se puntúa
por matar al elemental de tierra, coger el objeto que está protegiendo y llevarlo a un cofre que tenemos en nuestro despliegue. ¿Sí? Entonces, es una misión en que técnicamente no tienes por qué matarte con el jugador enemigo. Pero aquí, pues bueno, habría jugadores que optarían por aliarse, habría jugadores que optarían por ser hostiles. Yo, a la hora de sacar mis cartas iniciales, de las dos cartas iniciales que me tocaron, me tocó la de matar al líder enemigo y me tocó la de que me sobrevivieran más miniaturas que al enemigo al final de la partida. Pero claro, pensé, ostras, estoy jugando contra Helian, que tiene muy buen healer. Entonces, quizá que me sobrevivan más miniaturas, teniendo en cuenta que Sun Kingdoms es de papel, pues no es muy viable. Así que dije, bueno, voy a ver si consigo matar al líder. ¿De acuerdo? Marina ganó la iniciativa. Y yo le hice desplegar toda la banda en aquel lado. Y entonces este es el lado de Marina, ¿vale? Entonces Marina llevaba aquí la Flame Shaper. Y aquí tenía a la sacerdotisa de Helian con el Citadel Guard, ¿vale? Que el Citadel Guard es el que tiene escudo. Lo que pasa es que Marina le había apagado al Citadel Guard la ballesta, o sea que podía reaccionar bastante lejos, además, con la ballesta. Y metía unas hostias considerables. Además, el alcance de la ballesta era de 24 pulgadas, lo que me ganaba el rango a mi explorador de la academia, ¿vale? Porque las 20 pulgadas que era mi alcance era más o menos por aquí, ¿vale? Entonces, si yo me asomaba por ahí, pues ya entraba dentro del rango de la ballesta antes de poder enfrentar ahí, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotillas de las otras mesas. Yo llegué justito un poquito tarde. Aquí estaban jugando Pellegrí con Toto. Y aquí estaba Manel, que estaba jugando con Víctor, que no aparece en la foto también. Éramos pocos esta vez. Éramos solo 6 personas en el torneo. Hemos hecho torneos más grandes de Elfol. Pasa que este fin de semana coincidía que también había otros torneos importantes de otros juegos. Entonces había más gente que estaba aliada. Además también ha sido San Jordi esta semana. Entonces mucha gente tenía compromisos, ¿vale? Bueno, dicho esto, Marina empezó la partida y su plan de juego era centrarse en este elemental de aquí. Ella se conocía bien los rangos de activación de los elementales, entonces lo que hizo fue básicamente empezar con el guardia de la ciudadela, dispararle desde lejos al elemental para obligarle a gastar sus activaciones desde fuera del alcance, para luego poder acercarse por detrás con la Flame Shaper en su rango trasero, ¿vale? Porque los elementales están puestos para que vean esos 180 grados hacia acá. Entonces, por el rango trasero del elemental, intentó atacarle con sus hechizos de fuego, ¿vale? No tuvo mucha suerte. Me parece que le llegó a hacer una herida, si no me equivoco, ¿vale? ¿Qué pasó? Perdón, no solo he dicho, con la sacerdotisa lo que hizo fue poner escudo a los dos, tanto al Cita del Guard como a la Flame Shaper. Me pasó el turno a mí y aquí cometimos un error, ¿vale? De que hacía tiempo que yo no jugaba también. ¿Qué pasa? Yo salí con el Academy Expeditioner aquí y mi idea era tirarle los hechizos al Cita del Guard, ¿vale? Y hicimos un par de enfrentadas eh, y no nos dimos cuenta hasta el turno siguiente de que esta jugada no tenía sentido porque el Citadel Guard es inmune a la magia, ¿vale? O sea que el Citadel Guard es literalmente inmune a todo mi ejército, porque yo además hoy no llevaba ni siquiera el Faris Outrider, que es el único que pega cuerpo a cuerpo. O sea que literalmente hoy yo no tenía ninguna manera de lidiar con ese Citadel Guard y además era un problema porque con la ballesta me controlaba toda la mesa, ¿sí? En la segunda tirada enfrentada, porque claro, la primera yo se la gané, lo que pasa que no le herí. En la segunda tirada enfrentada, yo acabé perdiendo la enfrentada y me quedé aquí, ¿vale? En esa valla. Entonces, ¿qué pasa? Como el Cita del Guard me estaba controlando la zona y dije, bueno, yo voy a ir cuerpo a tierra con la bailarina, que aún así mueve bastante, y entrar en la zona del elemental para enfrentarme a él, ¿vale? Le utilizo el ataque de la bailarina que hace ráfaga 5, ¿vale? Como tengo el amplificador,
Casting Amplifier me da un alcance de 4 pulgadas, así que se lo podía hacer desde aquí. Y bueno, básicamente le conseguí hacer solo una herida, muy difícil hacerle más de una con el blindaje que tiene el bicho, ¿vale? Con esto, básicamente, se acabó mi turno. Yo decidí no mover a la. Decidí no mover a la Task Mage. Y por otro lado, la Voidcaster se volvió para atrás usando la habilidad de Hit and Run, ¿vale? La Voidcaster, después de que pegan cuerpo a cuerpo, se puede retirar 6 pulgadas para despegarse. Así que se echó para atrás y se quedó ahí cuerpo a tierra. Y con esto empezaría el turno de los elementales. Entonces, este elemental de aquí se activó y atacó a mi mago primero. Sí. De hecho, miento. Yo he dicho antes que me hizo una herida marina con la ballesta, pero miento. No fue marina, fue el elemental, ¿vale? Que me tiró un pedrusco al mago y me acabó haciendo una herida. Eh, Luego en la siguiente jugada, no sé si fue. No, miento. No fue en este turno, fue más adelante. Aquí el elemental lo que hizo fue atacarme a la Voidcaster, porque era la que estaba más cerca, ¿vale? Entonces me atacó aquí y yo lo que hice fue activar a Taskmage Explorer y hacerle un redirect damage para que se pegara a sí mismo, ¿vale? Y como todo buen Pokémon, estuvo tan confuso que se hirió a sí mismo, ¿sí? Fue el otro elemental el que atacó a mi mago, ¿vale? Desde ahí. Y aquí yo le gané la enfrentada y le conseguí hacer una herida. ¿Sí? Aquí también fue otro momento en que nos dimos cuenta que nos habíamos colado porque Marina tenía una miniatura aquí que me parece que estaba más cerca del elemental. ¿Vale? Ah, no, no, perdón, no, porque estaba fuera de línea de visión, claro. No, pues básicamente aquí enfrentamos, ¿vale? Yo le gané la enfrentada, además me parece que le saqué un crítico y como el crítico ignora armadura, pues le acabé haciendo una herida, lo que en el fondo le beneficiaba a Marina, porque ella estaba mucho más cerca de poder coger la caja de ese elemental que yo. Con eso hecho, ¿vale? Ahora sí, Marina en su turno me pegó el ballestazo a mi mago y me hizo la primera herida. Y en la segunda activación, si no recuerdo mal, me volvió a impactar y me lo dejó inconsciente. Ahora, no, en la segunda esquive. En la segunda esquive. Cuesta acordarse de las jugadas en Elfol, ¿no? Porque como no tiene aquella cosa de que es mucho más directa las acciones que en Infinity, a veces cuesta recordar los movimientos. Vale, pues lo dicho, primero me enfrentó Marina, ¿vale? Me hizo una herida porque yo fallé la esquiva. Aquí ya sí que fue cuando nos dimos cuenta de que yo no podía tirarle bolas de fuego a Marina porque, bueno, bolas de fuego, hechizos a Marina porque era inmune, entonces solo me quedó la opción de esquivar. ¿Sí? Pero después de eso, pues bueno, yo me tiré cuerpo a tierra fuera de su línea de visión. ¿Sí? Marina siguió intentando atacar al elemental sin mucha suerte. Y dicho esto, yo en mi turno. Y aquí pasa una cosa interesante. Que aquí en la jugada anterior no se ve. Para tener esa libertad de atacar al elemental, Marina lo que hizo fue venirse con la sacerdotisa para acá, ¿vale? Para poner escudos también. Pero Marina no se dio cuenta de que entró en el rango de la línea de visión del elemental. Por suerte, no le llegó a impactar. Pero esto era importante porque uno de mis objetivos era que yo tenía que matar al líder enemigo y el líder era la sacerdotisa y justo se había alejado bastante lejos de donde yo podía tener alguna oportunidad de matarla. Entonces me complicaba bastante hacer mi secundaria. Dicho esto, pues yo dije, bueno, pues ya que no voy a poder hacerlo, me voy a centrar en intentar matar al elemental y coger la caja, ¿sí? Me acerqué con la Voidcaster, cuerpo a tierra para que no me viera el Citadel Guard. Y desde aquí, pues le ataqué con el Ethereal Blades, ¿no? El ataque de ráfaga 5. Le conseguí hacer un par de heridas y pues le metí un crítico y un par más. Y con esto me reposicioné para cogerle la espalda. Y de esa manera, pues ya no tener que preocuparme de que él me fuera a atacar, ¿vale? Porque no tenía línea de visión, ¿sí?
En la siguiente yo salí para acá. Me parece que salí con la Task Mage, ¿vale? Para forzar a que él me atacara y le hice un redirect damage, ¿vale? Para no acabar de gastar todas mis activaciones con la Spell Dancer. Pero no lo acabé de matar, ¿vale? Y, y al final me vi obligado a activar una vez más la Spell Dancer y atacarle desde la espalda. Y ahí sí, por fin, acabé de matarlo, pero ya no me quedaban activaciones para ir a coger la caja, ¿vale? Y eso quería decir que la caja estaba ahí disponible y Marina podía venir si quería a cogerla, lo cual iba a ser un problema. Con esto nos fuimos al tercer turno y aquí es donde todo cambió, ¿vale? Aquí Marina se acercó con su sacerdotisa para intentar salir de la línea de visión del elemental. Y al hacerlo, el elemental le tira una piedra. Marina se le cae la mano haciendo la esquiva, falla, se come un pedrusco a la cabeza y acaba muriendo su sacerdotisa de un pedrusco del elemental en reactivo. Y yo de repente digo, hostia, me acaba de regalar la carta, ¿no? De 3 puntos, sin saberlo. Marina hizo un... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y intentó atacarle con la Flame Shaper. Con tan mala suerte que el elemental le gana también la enfrentada y la tumba también, ¿vale? Y de repente Marina en un momento, sin quererlo ni verlo, había perdido dos tropas y la tropa que le quedaba al Cita del Guard pues se había quedado solo y había entrado en retirada. Tiene que hacer chequeo de moral, falla el chequeo de moral, empieza a correr para el borde de la mesa, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Vale, esto fue lo que pasó aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Con Marina yéndose de la mesa, pues yo tenía un problema y es que solo tenía un turno para intentar puntuar. ¿Qué pasa? Que por la posición en la que yo estaba, ninguna de mis tropas conseguía coger la caja y llegar al cofre antes de que la partida se acabara. De que la partida se acabara. ¿Vale? Lo más cerca que estaba era ir con la alfombra voladora de la Task Mage. Y lo intenté, fui, cogí la caja, volví hasta mi cofre, pero me quedé a 1 pulgada del cofre. Así que lo único que podía hacer era intentar venir con mi Academy Expeditioner, ¿vale? Por suerte, como el elemental estaba mirando para allá, pues no me oraba en este momento. Y tirarle un hechizo a través del bosque con el penalizador de visión del bosque a la líder de Marina, porque para cumplir la misión necesitaba matarla, no me servía con dejarla inconsciente, ¿vale? Así que le tiré, por suerte para mí le conseguí impactar, la conseguí matar y con eso acabaría la partida porque yo ya no iba a poder tener otro turno más, ¿vale? Así que al final de la partida yo no conseguí sacar la caja porque la partida se acabó antes de que pudiera sacarla y solo puntué los 3 puntos de victoria de haber cumplido mi secundario de asesinar al líder enemigo. ¿De acuerdo? Pues con esto acabaría la primera partida contra Helian y nos iríamos a la segunda partida. En la segunda partida me enfrentaría a Manel, que había ganado también con sus Sun Kingdoms. Me parece que había ganado a Víctor, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y en esta partida, Manel gana la iniciativa y decide empezar primero, ¿vale? Y yo le obligo a despegar en este lado de la mesa porque me parece interesante este lado de la mesa de aquí, porque tiene unas ruinas muy grandes y tiene esta barricada muy larga que está justo en la línea de despliegue y que me permitirá desplegar bastante escondido. ¿Por qué? Porque esta misión que vamos a jugar es una misión de matar. Eso, lo único importante que hay que hacer es matar y cumplir nuestro objetivo clasificado. ¿Qué pasa? Tanto Manel como yo, a la hora de tirar el objetivo secreto, sacamos la misión de Hold Your Ground, que es declara un turno que no te vas a mover y no te muevas, ¿vale? Y por cada miniatura que no se mueva, ganas un punto de victoria. ¿Qué pasó? Manel eligió el primero y yo pensé, bueno, pues fantástico, porque así yo puedo hacer Hold My Ground, puntuaré
y encima le doy 2 turnos para que venga a que se ponga a distancia de que yo le pueda atacar. ¿Sí? Lo que pasa es que Manel más o menos pensó lo mismo, pero claro, él iba primero, entonces él se tenía que activar antes. Aquí pasa una cosa interesante, y es la siguiente. Llevamos una lista bastante parecida, Manel y yo, porque él también llevaba una Taskmage Explorer con el mismo equipo que yo. Él también llevaba una Voidcaster, también con el Casting Amplifier, porque es casi equipo obligatorio para la Voidcaster. Pero en lugar de llevar al Academy Expeditioner, llevaba un Faris, ¿vale? Que es más de cuerpo a cuerpo. Y eso me daba una cierta ventaja, porque eso quería decir que su alcance de tropas era de 16 pulgadas, mientras que mi Expeditioner tenía un alcance de 20. Entonces él se tenía que exponer a que el Expeditioner le atacara antes de entrar en rango. Y eso para mí era una ventaja teniendo en cuenta que iba a ir yo segundo, ¿vale? Así que lo que hice fue dejar a mi Voidcaster escondida y a mi Expeditioner de pie, orando, ¿vale? Reaccionando a cualquier movimiento que pudiera hacer Manel, ¿sí? Entonces Manel empieza su turno, empieza moviendo el Faris Outrider para este lado de aquí, ¿vale? Para intentar ir lo más fuera del rango posible de mi Expeditioner. Eh, y ahí, a esa distancia, yo no hago reacciones porque no me interesa malgastar activaciones. Y en el siguiente momento, ¿vale? De hecho, aquí ya no llegué a sacar foto. La Task Mage se vino para acá, para donde estaba el Expeditioner, y la Voidcaster empezó a avanzar hasta quedarse aquí detrás de esta puerta del castillo. Y claro, en la puerta del castillo, obviamente yo no la veía cuando estaba en la posición inicial, pero al moverme sí que llegaba a coger línea de visión hacia ella, ¿vale? Miento, perdón. Eh, Esto no fue así. Estas dos se quedaron quietas para que él puntuara. Estas dos se quedaron quietas para que él puntuara la estratagema, ¿vale? Y yo, en este primer turno, también hice lo mismo, ¿vale? Estas dos se quedaron quietas para puntuar la estratagema, tiramos hechizos, pero yo, al venirme aquí, ¿vale? Tenía rango suficiente para ganar línea de tiro a la bailarina, ¿vale? Le disparé a la bailarina, pero lamentablemente desde esa distancia no le conseguí ganar la enfrentada y ella esquivó para acercarse, ¿vale? Y ahora sí, una vez habiendo esquivado y habiendo puesto aquí, empezaría el segundo turno de Manel. Ahora ya sí que nos podíamos mover los dos con libertad, porque los dos habíamos ya puntuado los 2 puntos por el objetivo secreto. Manel decide venirse para acá, para intentar salir un poco del rango de ataque del Expeditioner. Y el Expeditioner le hace un Soul Crash, ¿vale? Que es el hechizo de nivel 3 de Ether, el que te hace stun y te hace panic. Y le consigue ganar porque él falla la esquiva, ¿vale? Le consigue hacer un impacto a la Voidcaster y queda inconsciente justo debajo del muro. Eso hace que Manel tenga que venir por detrás con la Task Mage, lanzarle el hechizo de curación, ¿vale? Para recuperarla. Pero como ya se había activado y la había estaggereado, pues ya no se puede volver a activar. La cosa interesante es que en esta misión te dan puntos por cada miniatura que dejas inconsciente. O sea que aunque la hubiera curado, a mí el haber dejado inconsciente a la Voidcaster ya me daba 2 puntos de victoria y me ponía por delante en el marcador. ¿Sí? Mientras tanto, el Faris Outrider había optado por venirse por el lado de fuera del castillete, ¿vale? Para básicamente salir fuera del rango de alcance de mi Academy Expeditioner. Y yo en este momento estaba pensando, bueno, ¿cuál es mi plan para el próximo turno? Teniendo en cuenta que le gano el rango, yo creo que si él empieza a moverse en esta dirección hacia mí, si yo me mantengo en movimiento, moviéndome en dirección contraria, todo el rato tendré disparos gratuitos hacia él mientras intenta venir a cazarme. Porque al final mi ejército era un ejército muy rápido, porque la Voidcaster mueve mucho y la Task Mage tenía la alfombra voladora, ¿vale? Entonces era muy difícil que el Faris me cogiera si no me iba yo activamente a cazarlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En un momento dado, aquí con la segunda activación de la Task Mage, empezó a avanzar
Manel. Y claro, en esa posición a mí se me hacía más fácil cazarle, ¿vale? Entonces, yo si no recuerdo mal, empecé yendo con la Aeroturga, ¿vale? Ay, con la Aeroturga, con la Voidcaster, ¿vale? Para intentar atacar al Faris Outrider, ¿sí? Eh, y aquí le había hecho antes con la... Había intentado salir primero con la Tasmage, porque la cuestión era que si se activaba para hacerme algo, yo le podía hacer un redirect damage y si no se activaba, yo le podía tirar gratuitamente un mana burst. Básicamente aquí lo ponía en una situación muy mala, porque si él no se activaba para hacer algo a la Tasmage, la Tasmage le hacía mana burst de gratis, ¿vale? Y además, si le entraba el mana burst, como el mana burst tiene stun, le quitaba el token adicional de orden. Y si se activaba, lo que le pasaría es que luego se iba a quedar sin activaciones para enfrentar a la Voidcaster, ¿vale? Y al final acabó siendo lo que pasó, ¿vale? Que él tuvo que activarse para esquivar los mana burst y entonces luego la Voidcaster se pudo acercar, ¿vale? Y con el hechizo de alcance corto pegarle una paliza a alcance corto, ¿sí? Me parece que yo le conseguí hacer un primer ataque que no tuvo éxito, ¿vale? No le conseguí penetrar la armadura. Y acabé activando el Academy Expeditioner para tirarle un Soul Crash desde aquí. ¿Sí? Y al hacer este Soul Crash sí que lo dejé inconsciente, pero lo que pasó es que me quedé en alcance de la Voidcaster que estaba aquí detrás, ¿vale? Entonces, pues bueno, me quedé ahí un poco fuera de posición. Pero si no hacía eso, pues básicamente me iba a quedar sin activaciones para matar al ¿cómo se llama? Ah, al Faris. ¿De acuerdo? Eh, una de las cosas que yo me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta más tarde, es que yo también, uno de los motivos por los que estaba yendo para allá era para cazar a la Taskmage con la Voidcaster. Pero claro, luego nos acordábamos que la Taskmage estaba con la alfombra voladora, o sea que técnicamente la Voidcaster no le podía atacar porque todos sus ataques son de melee. A pesar de que sean a alcance muy grande, son ataques de melee. Entonces no llegan a la alfombra, ¿sí? Claro, esto fue relevante luego en el siguiente turno, porque aquí pasó lo siguiente, ¿vale? Pasaría al turno de Manel y Manel dice, bueno, activo el First Aid Kit, curo al Faris Outrider, porque de esta manera se puede tirar los hechizos de Artificer en la fase de estratagemas. Y originalmente él iba a venir a cargarme a la Taskmage. Y fue aquí cuando otra vez nos dimos cuenta, ostras, pero si a Taskmage no se le puede atacar en cuerpo a cuerpo, que está volando. Entonces tuvimos que volver a traer la jugada, ¿no? Entonces, aquí él optó por venirse a mantenerse en cuerpo a cuerpo con la Voidcaster, porque él se había puesto el encantamiento que te da la armadura de fuego, que si te atacan a distancia corta le haces daño de vuelta. Entonces dije, vale, pues yo lo que voy a hacer es, no voy a activar a la Voidcaster, y lo que voy a hacer va a ser tirarte un Soul Crash con el explorador de la academia y tirarte un redirect damage con esta señora, ¿vale? Entonces, al haberle tirado un redirect damage, él no me iba a pegar a la Voidcaster, porque se arriesgaba a pegarse el solo, y mi Academy Expeditioner pues le podía disparar medio que de gratis sin arriesgarse a nada, ¿no? Porque básicamente lo único que podía hacer ahora él era intentar pegar gratis a la Voidcaster. ¿Vale? ¿Qué pasó con eso? Pues que mi Academy Expeditioner le consiguió impactar con el Soul Crash, lo dejó inconsciente de nuevo. ¿Vale? Y al hacer eso, el problema es que mi Academy Expeditioner gastó una de sus activaciones. Y al haber gastado una de sus activaciones, no tenía suficientes activaciones para enfrentarse a la Voidcaster de Manel, que iba a salir aquí. Le iba a enfrentar la primera vez con mi Soul Crash
él esquivó y una vez que esquivó yo ya no tenía cómo enfrentarme a ella porque había hecho todas las activaciones. Entonces, habiendo hecho todas las activaciones, su Voidcaster me mató con su ataque de ráfaga 5 a bocajarro, me dejó inconsciente. Y Manel, como dijo, bueno, estás en alcance de la Task Mage, te vas a curar con el First Aid Kit, entonces lo que voy a hacer va a ser venir con la Task Mage mía y hacerle un Mana Burst. Y con el Mana Burst lo acabo de matar, ¿vale? Entonces yo perdí completamente mi Academy Expeditioner y ya no podía curarlo. ¿Qué pasa? En este momento, pues estábamos los dos con 2 miniaturas cada uno, porque el Faris había caído otra vez al suelo, ¿no? Entonces, aquí fue una jugada interesante, porque aquí básicamente se convirtió en una jugada de maniobrar. ¿Por qué? El, el Faris, ¿vale? Estaba inconsciente. Esta señora estaba como medio que escondida y esta señora de acá se vino a esta posición. Al haberse venido aquí, a mí me permitía con la Task Mage cogerle líneas de tiro a ella sin que me viera la Voidcaster de Manel, que estaba más para acá. Y eso me permitiría jugar a gastarle sus activaciones antes de que a mí se me gastaran las mías, ¿vale? Entonces, yo empecé activando la Task Mage Expeditioner para dispararle a la Task Mage de Manel. Ella tuvo que esquivar. Esta de aquí también tuvo que acabar esquivando. Y al haber gastado ya su primera activación, mi Voidcaster ya empezaba a poder moverse para hacer cosas más peligrosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? La Voidcaster de Manel se quedó mirando para la Task Mage Expeditioner mía. Yo vine con mi Voidcaster y acabé atacando a la Task Mage de Manel, ¿vale? No le llegué a matar. De hecho, no, me parece que me canceló el ataque. Perdón, no, ya recuerdo qué pasó. Al venir aquí, yo iba a hacer un sweep, ¿vale? Yo tenía el ataque aquel que pegaba en área y le iba a hacer un sweep a los tres. Y entonces estuvimos hablando con los árbitros, ¿no? Con Marina y con Mark, sobre qué pasaba si me hacía Manel un redirect damage al sweep que yo había hecho. Y claro, la cuestión era, vale, si impactas, como estás impactando 3 miniaturas, tú el redirect damage te lo comes de las 3 miniaturas. Entonces yo dije, bueno, pues entonces directamente esquivo, ¿vale? Entonces, claro, yo con ella esquivé, me acerqué un poquito más, pero al haber hecho eso, la Task Mage había gastado ya sus 2 activaciones. Y esta de aquí había gastado solo una, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso me permitió activar mi Task Mage para atacar a esta señora de aquí. Y claro, esta señora, volvíamos a lo mismo. Tiene ráfaga 3 a distancia muy corta, pero no me interesa hacérmelo porque si no le hago un redirect damage. Entonces optó por esquivar. ¿De acuerdo? Entonces yo le tiré un Mana Burst, si no recuerdo mal, lo consiguió esquivar, pero la cuestión es que en este momento todo el mundo había gastado sus 2 activaciones y a mi Voidcaster aún le quedaba una activación. Entonces mi Voidcaster se vino aquí, a esta posición de aquí, y desde esta posición estaba a 6 pulgadas de todas las miniaturas de Manel. Entonces hice el ataque de sweep. Él no podía enfrentar porque el Faris estaba inconsciente y los otros dos habían gastado sus activaciones. El sweep es una de las pocas cosas que le podía dar a la Task Mage a pesar de estar en la voladora, porque no requería como no requería que fuera el objetivo principal, yo podía hacer el objetivo principal a esta señora y darle a los otros de rebote, ¿vale? Entonces le hago el sweep, le entró. Y como Sun Kingdoms tiene el blindaje que tiene, que es nada o menos, acabé dejando inconscientes a estos dos y matando al tercero. Así que bueno, salía más o menos a 2 puntos por cada miniatura que hubiéramos dejado inconsciente. Entonces, o cada vez que hubiéramos matado una miniatura. Entonces, ¿qué pasa? Manel
me había dejado inconsciente a mi erudito, me lo había matado posteriormente y había hecho su carta de 2 puntos, ¿vale? Y yo había hecho mi carta de 2 puntos y había matado 5 veces, si no recuerdo mal. No, bueno, al Faris lo maté 3 veces. A esta señora maté 2 veces y a esta maté uno. Pues había matado 6 veces, ¿vale? O sea que yo tenía como 14 puntos de matar y dejar a las tropas inconscientes. Así que al final acabó siendo un 10-6 a mi favor, ¿vale? Con esto acabaríamos la segunda partida y nos iríamos a la tercera y última, ¿vale? La tercera y última me estaría enfrentando a Mark y en este momento Mark era el único otro jugador que había ganado la primera partida, ¿vale? Porque si no recuerdo mal, Manel y yo ganamos la primera y entonces al jugar la segunda juntos, medio que ya rompimos el bracket y yo era el único jugador que estaba en este momento con 2 partidas ganadas. Entonces Mark había ganado una y perdido una, si no recuerdo mal. Entonces, si yo le ganaba esta última a Mark, ganaba el torneo porque era el único jugador que llevaba 3 partidas ganadas, ¿vale? Entonces dependía de cómo fuera esta partida. En esta última partida me estaría enfrentando a Soga, y sus arqueros, que me dan mucho miedo. Ya todas las veces que juego contra Soga, los arqueros me acaban jorobando la partida. Entonces, la partida era una partida en que había que controlar este punto central, había que tener unidades a 6 pulgadas del punto central, ¿sí? Y Mark eligió ir primero. Él tiene Soga, es un ejército bastante agresivo. Y yo elegí este lado de la mesa porque era el lado de la mesa donde yo creía que me podía cubrir mejor, ¿vale? Porque había estas barricadas en la zona de despliegue, había este edificio también, había esta casa y dije, necesito cobertura para poder moverme sin que los arqueros sean un problema. Para mejorar todavía las cosas, cuando Mark elige el despliegue, yo le obligo a desplegar en aquel lado de allí, que como podéis ver solo hay algunas piedras donde esconderse, y elige poner a su arquero en esa piedra que estáis viendo aquí, ¿vale? Voy a poner el punto de vista desde el lado de Mark, ¿vale? Mark básicamente lo que llevaba era el arquero, tenía la Kitsune y tenía el Clan Champion, ¿vale? Que lo tenía puesto ahí. Entonces básicamente su plan era tirarme el Clan Champion a la cara. ¿Qué pasa? Como me puso el arquero en esta posición de aquí, esta enorme piedra básicamente le tapaba toda esa zona de ahí de la mesa, porque le cubría la línea de visión. Lo que me permitió ponerme escondido detrás de este edificio, pero ponerme de pie, lo cual para mí era una ventaja, porque al estar de pie, el arquero este no me veía, pero yo sí que veía el punto donde el Clan Champion podía salir de su despliegue. Entonces, eso fue interesante, porque claro, eso obligó a que Mark, en lugar de estirárseme a la cara desde el inicio, tuviera que dar un rodeo para moverse por fuera del alcance de mi Academy Expeditioner, que se llegaba más o menos hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Me parece que a Mark le salió la carta de Stand Your Ground otra vez, que es aquella de que ganas puntos por no moverte. Sí, de hecho la veis aquí, ¿vale? Así que él solo movió al Clan Champion y los otros dos se quedaron en el sitio, ¿vale? Se tiraron los hechizos estos de darse más activaciones y tal, y las protecciones, pero no se movieron para puntuar esos 2 puntos de victoria gratis del Stand Your Ground al inicio de la partida. ¿Qué pasa? Al haberse acercado tanto a la piedra de inicio, se dio la casualidad de que yo podía salir de mi despliegue por este lado de aquí sin que el arquero me viera, porque el arquero solo veía que el lado de allí, y ganaba una línea de tiro al Clan Champion de Mark. Y dije, bueno, si me quedo en el bosque, yo le puedo atacar y si él intenta venirme a cuerpo, tiene que pasar por delante de la Task Mage Explorer. Así que le puedo hacer un redirect damage y que se mate él solo si hace falta. Y además, como el bosque te ralentiza, pues tampoco no iba a llegar tan rápido. Dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Me vengo para acá,
Le tiro el ataque de ráfaga 2 de tipo Ether, Eterno Elder, y con tan buena suerte que consigo 2 impactos. Porque claro, ahora Mark está de espaldas, porque está mirando hacia allá, y por tanto no puede esquivar. Le gano los 2 impactos, le tiro el blindaje y le saco un 3 y un 2 y le hago 2 heridas de golpe, ¿vale? Teniendo en cuenta que el Clan Champion tiene 3. O sea que le meto una señora hostia. Lo cual para mí es fantástico, porque justamente uno de los problemas del Clan Champions es que tiene muchas heridas y mucha armadura. Así que ya lo he ablandado bastante. Y digo, ostras, pues mira, pues viendo el panorama, yo decido aquí, bueno, me parece que Mark no sé si llegó a esquivar con la. Sí, creo que lo que hizo fue esquivar con la Kitsune para salir de la línea de visión de mi mago, ¿vale? Entonces, al haber esquivado con la Kitsune y haberse ido para acá, lo que hizo fue empeorar las cosas. Porque me permitió que yo pudiera venir con mi Voidcaster por aquí sin tener a ningún enemigo que tuviera línea de visión y pegarle por la espalda al Clan Champion, ¿vale? ¿Qué pasa? El Clan Champion intenta la esquiva, falla la esquiva, le meto 3 o 4 impactos con el ataque de ráfaga 5 y solo le hago una herida, pero claro, como ya tenía 2, pues lo suficiente para dejarlo inconsciente. Y Mark no tenía ninguna miniatura que pudiera curar, lo cual para mí pues me facilita mucho la vida, porque era lo más peligroso de su ejército, era eso. Así que yo hago el hit and retreat y me voy otra vez a esconder detrás de la piedra para que el arquero enemigo no me mate. Con eso empiezo a avanzar con la Task Mage Explorer, ¿vale? Yo me vengo aquí pensando que aquí estaría en el alcance del arquero y le podría hacer un redirect damage y seguir avanzando tranquilamente, pero resulta que estamos justo fuera de las 16 pulgadas. Y digo, hostia, la he cagado. Opto por tirarme un Ward, ¿vale? Que es el escudo que tiene la Task Mage Explorer. Por suerte para mí lo consigo bloquear todo el daño del arco. Y en la siguiente activación me vuelvo a ir para adelante, aquí sí, haciendo el redirect damage, ¿sí? Y tengo éxito y Mark se acaba haciendo una herida a sí mismo, haciendo un ataque que yo le redirijo de vuelta. Con esto acaba mi primer turno. Y empezaría el turno de Mark, ¿vale? Aprovecho para comentar que mi misión particular era hacer heridas en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces yo ya había hecho una aquí con la Voidcaster. Así que bueno, nos vamos al turno de Mark, ¿vale? Mark se ve obligado a intentar activarse contra la Task Mage Explorer. Y me parece que intenta activarse un par de veces. ¿Cómo fue la cosa? Ahora no recuerdo si. No, porque lo que hizo fue dividir ráfaga. Porque él tenía ráfaga 2, ¿vale? Entonces, él divide ráfaga, un dado a la Task Mage y un dado a la Academy Expeditioner. Hacemos la primera tirada. La primera tirada me impacta él a mí, pero consigo salvar el blindaje con el Task Mage Explorer. Y el Redirect Damage se lo gano, pero él se salva el blindaje. ¿Sí? La segunda activación vuelve a hacer lo mismo, ¿vale? Le hace una herida a la Task Mage Explorer, pero mi mago le gana la enfrentada y. No, miento, no. Mi mago aquí me parece que lo que hizo fue hacer una esquiva, ¿vale? Para ir acercándose, ¿sí? Y bueno, él aquí se recolocó con la Kitsune. Y con esto me parece que acabó su turno, si no recuerdo mal, ¿sí? Efectivamente. Entonces, yo empecé mi segundo turno, que este turno sí que era turno que ya empezaba a puntuar el objetivo del centro, ¿vale? Porque este objetivo del centro en el primer turno no puntuaba, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, segundo turno, yo me activo el First Aid Kit con la Task Mage para volver a curarme, y yo en este momento dije, bueno, técnicamente
yo si no me muevo ya estoy controlando el centro, o sea que ya estaría puntuando. Decido activar, porque bueno, no tengo nada que perder, activo el mago, porque en el caso de que pierda la enfrentada contra el arquero, a peores la Task Mage aún me lo puede curar. Así que activo, pero en la primera activación le gano la enfrentada y lo acabo eliminando de la mesa haciendo la segunda herida que le faltaba, ¿vale? Con esto el ejército de Mark entra en retirada, ¿vale? Entonces la partida probablemente iba a acabar en el turno siguiente. Entonces dije, bueno, si la partida va a acabar, voy a intentar hacerle las heridas que me quedan en cuerpo a cuerpo para puntuar los puntos adicionales de mi carta. Así que decidí ir con la Voidcaster, ¿vale? Para coger a la Kitsune mientras huía y la acabé rematando en cuerpo a cuerpo con mi ataque de ráfaga alta para hacer las dos heridas que me faltaban para puntuar, ¿vale? Entonces yo hacía los 3 puntos de mi carta, Mark hacía 2 puntos de su carta y luego yo hacía 3 puntos adicionales por haber controlado la zona central, ¿vale? Así que fue un 6-2 para mí en esa partida final. ¿Sí? Pues con esto, al final, pues acabé ganando el torneo, para mi sorpresa el primero. Eh, Fueron 3 partidas bastante interesantes. Hay que decir que Mar tuvo bastante mala suerte en esta última partida, porque realmente su clan champion no tenía que haber caído tan rápido, ni muchísimo menos. Pero la verdad es que eso me facilitó muchísimo. Es que la partida, en el momento en que cayó el clan champion, se limitaba a ser un voy a activarme lo suficiente para que el arquero gaste sus activaciones, ¿vale? Y sí que es cierto que teniendo la Kitsune, pues podía compensar dándole activaciones extra al arquero, pero aún ya así, pues bueno, al final por exceso de dividir ráfaga y demás, eventualmente una tirada iba a cascar, ¿vale? Y al final fue pues lo que acabó pasando, ¿sí? Así que bueno, me llevo de recuerdo un certificado firmado por nuestra Guildmaster, certificando que soy el campeón del torneo de este mes. Y bueno, como comentarios, decir que me ha gustado jugar Sun Kingdoms sin la invocadora. Yo creo que para aquellos que no lo hayáis probado todavía, os invito a probarlo, porque a veces te queda esa sensación de que Sun Kingdoms solo juega con invocadora y no es necesariamente así. A mí la Voidcaster me gusta mucho. La Aeroturk, pues la tengo que probar aún. Hoy me han estado diciendo algunos combos interesantes que pueden ser chulos de usar la Aeroturca con la caballera de Tenion, ¿no? Que es mercenaria. Pues quizá pruebo alguna cosita así para ver qué tal para el próximo torneo. Porque me hace gracia sacarla también a ver qué tal funciona, que no la he jugado nunca. Creo que es la única miniatura de momento de todas las que tengo de Sun Kingdoms que aún no he jugado. ¿Vale? Y bueno, en breve sabéis que ya empezarán a llegar las miniaturas del Kickstarter de Northern Wind, o sea que en breve podremos tener también a los héroes de Northern Wind para dar un poquito de variedad a nuestras listas en lo que se viene, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, si así ha sido, se agradece mucho un like, una suscripción si queréis más contenido de Elfol en el canal y nos vemos en un próximo Orbital Operations. Hasta pronto.